Muchísimas gracias, antes de nada, a todos ustedes por su presencia en un día como hoy, que es primaveral y lluvioso, ¿no? Como corresponde al tema que estamos tratando, porque hoy reiniciamos el ciclo que dio comienzo ya en el mes de marzo con una magnífica presentación del profesor Coronado sobre el agua en Ciudad Real, y hoy continuamos con el ciclo dedicado a ese preciado elemento. Y hoy lo hacemos con una conferencia que ahonda en nuestra prehistoria reciente, ¿no? En los inicios del poblamiento en nuestra tierra, titulada El legado patrimonial del agua en Ciudad Real, el pozo de la Motilla del Azuer y otros mecanismos para su gestión de este bien crítico en la prehistoria. La relación del ser humano con el agua, como muy bien vimos en primer evento de este ciclo, realmente ha sido siempre de sed. El ser humano ha tenido serias dificultades para disponer en todo momento de agua abundante y agua de calidad, eso es indudable, y de hecho conocer estos periodos iniciales, ¿no? de la relación del hombre con el medio, pues era difícil porque eran aguas realmente oscuras, procelosas, abisales, y que poco a poco se han ido clarificando, pues gracias a la investigación multidisciplinar en la que la arqueología pues tiene y tendrá en el futuro un papel esencial en conocer toda esta relación. Una relación, como digo, que para tener acceso a ese agua abundante de calidad, pues hemos apelado a nuestros más bajos instintos, como son la violencia y la avaricia, y también a nuestros más altos instintos, ¿no? Como son incluso la espiritualidad, porque en torno a las aguas siempre han estado relacionados viejos dioses ya olvidados e incluso milagrosas apariciones marianas, ¿no? en tiempos más recientes. Como bien digo, quien nos acompaña hoy, el ponente, es uno de esa pléyade de investigadores que está trabajando en torno al agua. Antes de nada, bienvenido, Miguel. Como sabes, siempre te agradecemos enormemente la relación tan directa y tan cercana que tienes con esta casa y, por supuesto, con muchos de nosotros, ¿no? Que nos conocemos hace ya más de una década, indudablemente. Y, como digo, les presento al doctor don Miguel Torres Mas, que es doctor por prehistoria por la Universidad de Castilla-La Mancha, y que desde el año 2013 cogió las riendas de la investigación posiblemente, sin exagerar un ápice, el yacimiento arqueológico de mayor relevancia patrimonial de nuestra región, como es la Motilla del Azuer, que imagino que muchos de ustedes conocen, pero desde aquí les invito a que se acerquen a ella y la conozcan en profundidad. Gestiona indudablemente, está al frente de la gestión de la Motilla en sus aspectos patrimoniales, turísticos y conservación, pero indudablemente la pata más sólida de su trayectoria allí es en torno a la investigación, y él es investigador principal desde el año 2016 de varios proyectos de investigación que se resuelven en concurrencia competitiva, esto es, se valoran con una serie de parámetros la importancia de esas actividades investigadoras y se dotan con un presupuesto económico en el que colabora la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento de Daimiel, ¿no? Esa firme vocación investigadora pues le ha llevado, como digo, a liderar varios proyectos de investigación, entre ellos la coordinación científica de la Motilla del Azuer, y también quisiera destacar su participación en un proyecto de gran calado de documentación patrimonial, sin duda alguna,
que es los sistemas de documentación 3D del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha, que lleva a cabo una prestigiosa institución norteamericana como es Global Digital Heritage. Soy de francés, disculpen. Y esa labor investigadora va a la par, indudablemente, como no puede ser de otra manera, con una importante vocación docente, ¿no?, que se plasma porque es miembro destacado de un proyecto interesantísimo titulado Aprender a investigar en la Universidad de Castilla-La Mancha en el siglo XXI. Llegado a este punto, quiero decir que Miguel es uno de varios, de una generación extraordinaria que se ha formado en nuestra universidad regional, en concreto en la Facultad de Letras del campus de Ciudad Real, y de aquí quiero felicitar a todos los docentes que han hecho posible sacar adelante una hornada de personas en torno a un lustro, que ahora pues lideran la gestión patrimonial y la investigación arqueológica prácticamente a nivel regional, ¿no?, incluso con proyectos internacionales de enorme calado que son modelo a imitar por otras universidades y otros centros de investigación. Y desde aquí, de verdad, quiero ponerlo en valor y quiero recalcarlo, ¿no? Él también da clases en la universidad, en la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca, en concreto en el área de Historia Antigua, en la que colabora activamente con un alto grado de satisfacción por parte de sus alumnos. Pero yendo al asunto que tratamos, al estudio y a la investigación arqueológica, la suya, fundamentalmente, bueno, él con sus 24 años recién cumplidos, pues estaba ya dedicado en cuerpo y alma a la arqueología profesional, que es posiblemente una cantera, ¿no?, inagotable de talento y de experiencia que luego han plasmado, ya digo, en sus carreras profesionales, pero su campo de estudio fundamental ha sido siempre la Edad del Bronce, ¿no? Por eso, entre otras cosas, pues dirige este yacimiento tan emblemático como es la Motilla del Azuer, y en la vertiente investigadora, pero sobre todo también, y muy importante, en la valoración patrimonial de esos bienes, de esos elementos, de esos ítems que constituyen esta cultura de las motillas en la Mancha. Y especialmente ha enfocado su investigación y su tesis doctoral en torno al patrimonio arqueológico de carácter local. Tengo que decirlo, él es de Daimiel y su comarca, ¿no? Quiero recordar una anécdota de una compañera hace muchos años, cuando ellos eran estudiantes, una compañera vinculada también al proyecto de Motilla del Azuer, que le preguntó una vez: Miguel, ¿tienes alguna camiseta que no ponga Daimiel? ¿No? Él siempre ha estado muy comprometido con la tierra, y de hecho ese compromiso se ha plasmado también en la investigación de otra motilla comarcana, como es la Motilla de Torralba, y en la investigación, la puesta en valor y la difusión de elementos patrimoniales vinculados a la tierra, vinculados a la arquitectura vernácula, como son el bombo de la Calerina, las caleras de Daimiel, el puente viejo del Azuer y las quinterías, las cuevas de Quintería en Llanos del Caudillo, y por supuesto ese buque, ¿no?, que está empezando a navegar, que es la venta de Borondo, ¿no? Todos ellos elementos que no es que formen parte del paisaje manchego, sino que, citando a Miguel Fisás, pues son el paisaje en sí mismos, ¿no?, y que merecen las más altas cotas de valoración y de investigación en torno a ellas. Y claro, todo eso además lo pone negro sobre blanco, y en este no soy su representante ni su editor, que está por ahí sentado, pero sí les recomendaría vivamente que leyesen dos de sus libros, ¿no?, que están enfocados a esa valoración del patrimonio de carácter local, ¿no? Uno de ellos es, indudablemente, la guía arqueológica de la Motilla del Azuer, en cuanto al patrimonio material, y también quiero que
resaltar su acercamiento al otro patrimonio, al patrimonio que llamamos inmaterial, el patrimonio que está en las ideas, en la religión, en las creencias, el patrimonio que nace del alma, nace del corazón, como es Expiración, los blancos en la historia y la Semana Santa de Eda y Miguel, que les digo, es un libro que además tuve la oportunidad de presentar aquí, en esta casa con él, y que les recomiendo vivamente. Pero, bueno, además de esos 2 libros, pues es autor de numerosos artículos científicos, como no puede ser de otra manera, en la figura de un arqueólogo de su valía, artículos que están plasmados en revistas de carácter nacional e internacional y que, bueno, citaré Virtual Archaeology Review, la revista Complutum, en Geoconservación, Arqueología Iberoamericana o Anthropo. Y claro, ese esfuerzo por la difusión, indudablemente, pues aquí sí también quiero felicitarle a él y a otros buenos amigos que lo constituyen, que son los organizadores de un congreso de una envergadura extraordinaria y que en estos tiempos de la arqueología 2.0 del siglo XXI es absolutamente necesario, como es el Legatum, del que han celebrado varias ediciones y que él pues forma parte, además como miembro del comité organizador, ocupa el cargo de secretario académico, ¿no? Que hace una labor magnífica a la hora de seleccionar los trabajos que acuden a ese congreso de referencia, que por otra parte tengo que decir, pues como perteneciente a la Asociación de Amigos del Museo, pues que colaboramos activamente con vosotros y estamos muy orgullosos, ¿no?, de que nos invitéis ahí. Y bueno, fruto de todo ello es que, con más rabiosa actualidad, pues ha participado en foro organizado por el Instituto de Patrimonio Cultural de España, el Ministerio de Cultura, del Seminario de Paisajes Arqueológicos de la Prehistoria y la Protohistoria, o en el Museo Arqueológico Nacional, Nuevas Investigaciones en la Motilla del Azuer 2016-2024, como sus 2 últimas intervenciones, que además podrán consultar porque están en repositorio digital y los pueden consultar en Internet, ¿no? Y sin más preámbulos, pues creo que nos vamos a despojar de los vestidos de la indiferencia, nos vamos a zambullir en las aguas ya limpias del conocimiento y nos dejaremos arrastrar por el torrente de tu saber. El botijo es tuyo, Miguel. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a don Honorio por las intensas palabras que me ha dedicado. Yo creo que voy a hablar mejor con este, porque, perdonen, disculpen, porque yo creo que se oye algo mejor. Bueno, saben que John Ford afirmaba que él era un cineasta que hacía películas sobre vaqueros. Santiago Posteguillo comenta que él es un escritor que hace novelas sobre romanos, y yo pues soy un arqueólogo que trata de hablar sobre y dar datos, ofrecer datos sobre las gentes del pasado. Y por ello, en torno a este tema de la gestión, del uso y explotación del agua, y gracias al ofrecimiento pues, de José Luis y de la Asociación de Amigos del Museo, me parecía sugerente tratar ese tema con respecto a aquellos hombres y mujeres de los albores de la historia en la provincia. Y por ello, pues creo que resultaba preciso, en virtud de esas etapas cronoculturales en las cuales dividimos este horizonte, pues tratar cómo los diferentes seres humanos fueron adecuando sus expectativas a la realidad en torno al tema del agua, y un aspecto, sin duda alguna, pues más interesante, como era esa edad del bronce en La Mancha, o también denominado cultura de las motillas, y sobre todo, bueno, pues ese elemento singular, esa joya de la corona, que es el pozo de la motilla del Azuer. Es cierto, y me dirán que quizás para hablar de tiempos tan remotos, para épocas tan pretéritas, pues afirmar la existencia de ingenios, de dispositivos o mecanismos para la administración del agua, pues es algo realmente aventurado. Pero sí que es cierto, como vamos a ir viendo en la exposición, que realmente pues el agua siempre estuvo presente en la forma de ocupar el territorio
y en el modus vivendi, en la forma de vivir que tuvieron estos grupos humanos desde el pasado. Resulta obvio señalar la trascendencia que tiene el agua para cualquier tipo de vida, para cualquier sistema biológico, de cualquier ecosistema, pues necesita el agua para un correcto funcionamiento, es decir, que está intrínsecamente conectado con la supervivencia de cualquier especie, tanto animal como vegetal. En el caso del ser humano, pues es un componente principal de nuestro cuerpo, en torno a 2/3 partes del mismo son agua y está presente en los tejidos corporales y en los órganos vitales. Además, un elemento importante en el desarrollo de procesos orgánicos como la digestión o la circulación sanguínea y para la eliminación de desechos. Nos aporta pingües beneficios, mantiene la temperatura somática, elimina el calor sobrante, como sabemos todos, con su salida en forma de transpiración y vapor a través de la piel, alivia la fatiga, evita dolores de cabeza o reduce problemas cardíacos. Por tanto, estamos un bien imprescindible, necesario para la vida y que, por tanto, resulta imprescindible tener para su consumo. De hecho, en la forma de ocupar el espacio, en el poblamiento que se tiene lugar a lo largo de la historia del ser humano, pero más si cabe en la prehistoria, ha sido siempre un elemento capital. En el poblamiento, cuando estudiamos, cuando analizamos el poblamiento, la forma de ocupar el territorio, podemos advertir usos y proyecciones asignados a lugares, así como perspectivas sociales, productivas y simbólicas. Y es que la elección de un hábitat concreto advertimos pautas específicas, así como la necesidad de explotar una amplia gama de recursos que resultan nucleares para esos colectivos. En suma, para la organización de un asentamiento se aprecian la disposición de una serie de expectativas con respecto a las proyecciones de esas comunidades, así como también planteamientos y oportunidades en el plano ideológico, político, social y económico. Estamos ante entidades representativas que conforman testimonios de modelos de ocupación establecidos, así como la cultura material vigente en cada horizonte cronocultural. En la prehistoria, para el abastecimiento de este recurso tan prioritario como fue el agua, vemos la presencia, vemos también que actuaron una serie de factores que fueron importantes. Por un lado, la situación geográfica, en virtud del lugar en el cual se emplazaba un asentamiento, pero también el clima. Según la época o el medio climático existente, pues también ejercía un factor para su abastecimiento, así como pues, la estructura geológica e hidrogeológica del subsuelo y, cómo no, pues aquellas posibilidades técnicas, aquellas habilidades que desarrollaron los seres humanos para tratar de aprovechar el agua. El agua, como les acabo de comentar, fue un bien necesario, es un bien imprescindible para cualquier tipo de vida y más si cabe en la prehistoria. Por tanto, siempre ha estado detrás de la localización de los asentamientos en el ser humano. Es decir, en su emplazamiento siempre ha buscado tener un acceso, un abastecimiento garantizado al agua. De tal manera que las posibilidades para su control y su gestión han sido motor de desarrollo, así como el desarrollo de sistemas de irrigación que permitieran regar las superficies agrícolas también ha constituido pues, un impulso para todas las sociedades. Todos tenemos en mente, por ejemplo, para las grandes civilizaciones, cómo la capacidad para administrar y explotar el agua estuvieron detrás de las mismas. En la zona de Mesopotamia, pues el control que se ejerció sobre grandes ríos como el Tigris y el Éufrates, o el Nilo en Egipto. Esta proyección en torno al agua pues mejoró la vida de los habitantes, pero por el contrario también ha ido generando conflictos desde tiempos remotos hasta prácticamente la actualidad. Está hoy en día en el tintero pues el conflicto que existe entre, por ejemplo, Egipto, Etiopía y Sudán por el control de la cabecera del Nilo. No les cuento las tensiones que tenemos aquí en esta región, ¿no?
nuestros vecinos de Murcia en torno al uso del agua. Pero bueno, recogiendo esa expresión tan de aquí, ¿no? tan de nuestro terreno, algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no? Y por tanto, esto ya lo sabían nuestros habitantes más remotos de los confines de la prehistoria. Bueno, los primeros homínidos, aquellos primeros pobladores, en lo que se conoce cronoculturalmente como paleolítico, que va desde las primeras evidencias materiales hasta el final del Pleistoceno, la transición al Holoceno, hablamos de hace unos 12.000 años, en los cuales el ser humano se fue expandiendo por todo el orbe terráqueo. Vemos que en torno al asentamiento una adaptación a las condiciones ecológicas predominantes en cada territorio, dentro de un arco cronológico bastante amplio, hablamos de cientos de miles y de millones de años, con colectivos que fueron no excesivamente muy numerosos, aunque la cantidad de miembros varió en virtud de las posibilidades de estas comunidades. Hablamos de hábitats estacionales o de explotación de recursos determinados, concretos, específicos, al aire libre. Con respecto a esta ocupación en la provincia de Ciudad Real, es cierto que se trata de un campo de investigación quizás no muy intenso hasta este momento, son escasas las investigaciones arqueológicas en torno al Paleolítico que se han desarrollado a nivel provincial y la mayor parte de evidencias que encontramos son hallazgos de carácter aislado o zonas de dispersión, bien por localizaciones fortuitas, prospecciones superficiales que se realizan, hoy los inventarios, el desarrollo importantes inventarios del patrimonio cultural, así como labores de control de obra civil que se vienen efectuando. En términos generales, son evidencias que denotan una amplitud cronológica muy amplia, muy dispersa, en torno a las colecciones, en torno a esos materiales recuperados y herramientas líticas mayormente elaboradas con materias primas locales. Cuarcita, sílex de aporte fluvial, de rañas o terrazas, así como cristal de roca o cuarzo. Sí que es cierto que en los asentamientos, en la mayor parte de estos enclaves, podemos distinguir la existencia de una conexión, de una relación directa entre ese emplazamiento y las posibilidades para obtener agua, no solo por el propio recurso, el propio consumo de este elemento, sino también por la posibilidad de obtener alimento, de tener, por ejemplo, caza, es decir, hablamos de que en torno a esos ríos, a esas cuencas fluviales, se acercaban animales y, por tanto, pues tenía más facilidad para obtener un producto esencial de la dieta como fue la caza, o así también como productos plantas que también pues crecen en ese entorno fluvial y que también era más fácil su obtención. Por ello, pues en torno a la provincia de Ciudad Real, pues encontramos que estos enclaves paleolíticos son más predominantes en torno a terrazas, a coluvienes o abanicos aluvianes, bien, por ejemplo, en la cuenca alta del Guadiana y algunos afluentes como el Tirteafuera, el Jabalón, el Buyaque, Bañuelos o el Becea. En menor medida, pero también se documentan en abrigos, cuevas y ámbitos volcánicos del campo de Calatrava. Podemos destacar yacimientos como el de Ruidera, los Villares. Saben que una campaña no hace mucho tiempo pues se han descubierto restos óseos pertenecientes a homínidos de en torno a unos 400.000, 300.000 años, que son los más antiguos datados en la provincia. En Malagón podemos destacar el conjunto del Sotillo, puesto que bueno, en los últimos años, a partir de una investigación, de una excavación arqueológica, metodológica y modélica, pues está permitiendo conocer también datos materiales muy significativos en torno a este contexto cronocultural. Otros asentamientos como Raña del Moro I, en el río Bañuelos, o La Viñuela en el Becea. En localidades en las cuales se han encontrado una alta dispersión de materiales, pues hablamos, por ejemplo, de Porzuna, de Villanueva de la Fuente, destacando el yacimiento de Pizorra, o Campo Mojado, pedanía de Torralba de Calatrava, asociada al río Guadiana. Mientras el Neolítico es ese periodo que se sitúa
en el cambio entre el Pleistoceno y el Holoceno. Es cierto que existe un momento de transición, que se denomina Mesolítico y Paleolítico, apenas conocido, apenas evidenciado en Ciudad Real, pero en torno a este contexto que surge en la segunda mitad del sexto milenio antes de nuestra era, hasta prácticamente la mitad del cuarto milenio antes de Cristo, pues en virtud de la existencia de unas condiciones climáticas más benignas, un clima más cálido y estable, se llevaron a cabo una serie de transformaciones del medio ambiente que llevaron nuevos comportamientos en las acciones humanas. Fueron cambios graduales, pero eso sí, irreversibles, que llevaron al éxito de una economía productiva basada en la agricultura y la ganadería. Paulatinamente se fue efectuada una sustitución de esos modos de vida cazadores-recolectores que venían del mundo paleolítico, aunque con una mayor especialización en torno al Paleolítico superior, por esa economía de producción basada en la agricultura y la ganadería. En términos generales, este nuevo sistema económico permite aumentar las posibilidades para asegurar los suministros de las comunidades. Es por ello que hubo un cambio en el paradigma y se buscaron 9 puntos favorables dentro de las pautas productivas de ese horizonte. Hablamos de que se eligió lugares que permitieron una selección, una domesticación más favorable de las especies y una cercanía a cursos fluviales o áreas lagulares, así como superficies que permitieran unos rendimientos agropecuarios más significativos. En el ámbito del Levante, del este peninsular, califico como protoirrigación, puesto que se ha descubierto en torno al quinto milenio antes de nuestra era, cómo parece que las comunidades desviaban los cauces de agua para irrigar los campos aledaños. Es una protoirrigación, quizás sería debatible si podemos hablar de irrigación o no, pero sí que ya había un interés por desviar agua para poder regar los terrenos y obtener un beneficio más intensivo. Con respecto a este periodo, en la provincia de Ciudad Real, sobre todo al inicio, podemos constatar una previdencia de dinámicas anteriores. Siguen teniendo vigencia esos hábitats al aire libre, en cueva, aunque tienen un menor peso. Tanto existió una convivencia de los modos de vida del Paleolítico con las nuevas estrategias diseñadas y paulatinamente se fue efectuando una sedentarización en torno a puntos propicios para llevar a cabo esa posibilidad. No obstante, sí que es preciso tener en cuenta que su mayor parte son datos estimativos de carácter parcial. Hay que suponer, como cualquier etapa prehistórica, la alteración antrópica, bien por la práctica agrícola, intensa también en esta región, como por ejemplo la apertura de canteras hacia el abierto o algún tipo de impacto antrópico. Por tanto, eso no nos constituye límites a la hora de hablar si son aldeas de carácter permanente o semipermanente o hablamos de núcleos estacionales para la obtención de algún producto específico en torno a este periodo. En los yacimientos del Neolítico, en el ámbito provincial, bueno, pues podemos destacar el de Vega de los Morales, aunque realmente no es fruto de una excavación, sino de una colección de más de 900 piezas que fueron aportadas a esta institución, al Museo Provincial, por particulares de Aldea del Rey, pero en este paraje de una vega fluvial, como es la Vega de los Morales, aparecieron una cantidad significativa de piezas, bien con útiles tallados o pulimentados y fragmentos cerámicos que son asociados al neolítico final, en esta publicación que presentó Vallespí y otros colaboradores en el año 1985. El enterramiento de Villamayor de Calatrava se trata de documentado por la apertura de una zanja para un gasoducto, pues apareció un enterramiento conformado por una fosa en forma de pera con un individuo en posición de cúbito lateral flexionada sobre el lado izquierdo, en el año 1990. Cerro Castellar, que es el que ven en la imagen, a su
A su izquierda se encuentra en un afluente próximo al río Villanueva. Esa altura permite dominar toda la vega que forma el río Villanueva. Y bueno, pues en su interior aparecieron varios fragmentos de cerámica inciso acalanada asociadas al neolítico, aunque también algunos elementos calcolíticos o campaniformes. Por último, la Raña del Moro II y III y Val del Agua aparecieron en Malagón, asociados al Bañuelo y al arroyo Val del Agua, en el cual destaca Raña del Moro III por la aparición de 38 útiles muy similares a los documentados en la Vega de los Morales en Aldea del Rey. Mientras, la Edad del Cobre, que recibe su nombre por un cambio técnico significativo, como fue la aparición de la metalurgia, que cambió el paradigma con respecto a la ocupación del territorio del ser humano, así como las relaciones establecidas entre las comunidades. En ese periodo, la segunda mitad del cuarto milenio antes de nuestra era y buena parte del tercer milenio antes de Cristo, se permite distinguir unos cambios sociales significativos, con notas todavía previas pues, en torno a una jerarquización, a una estratificación social, aunque de un carácter muy limitado, en el también se puede observar alguna especialización con respecto a las funciones, así como una intensificación en los intercambios entre estas sociedades. Con respecto al poblamiento encontramos una utilización más diversificada y sistemática del medio natural y un universo rico en las creencias, mediante rituales y expresiones particulares que tuvieron su auge en ese mundo megalítico que había tenido su inicio en el neolítico, pero tuvo una mayor vigencia en esta edad del cobre. Por tanto, la ocupación del territorio dentro de esta nueva realidad que surgió en torno a este horizonte, encontramos nuevas fórmulas para asentarse por la configuración de núcleos más estable, un mayor peso de la economía agropecuaria, por la posibilidad de aumentar los excedentes, un crecimiento demográfico, como así nos lo indica una mayor cantidad de emplazamientos advertidos y que estos tuvieron unas mayores dimensiones, así como su ubicación en sitios estratégicos para la explotación y control de rutas naturales, así como se constata en muchos de ellos pues el levantamiento de sistemas y elementos defensivos, la aparición de torres, bastiones, fosos, líneas murarias en los núcleos. Y la aparición, bueno, la generalización, mejor dicho, de los campos de hoyo, esos poblados de hoyo que son... aparecen en el registro unas estructuras negativas excavadas en la superficie, en la tierra, y que tuvieron, parece, su inicio en momentos finales del Neolítico, pero que empiezan a extenderse en torno a este mundo del cobre. Dentro de este periodo destacamos el grupo cultural de los Millares, en la zona del sureste peninsular, las actuales provincias de Almería, Granada, Murcia y parte de Alicante, en la cual destacamos ese yacimiento epónimo de la localidad de Santa Fe de Mondújar. Se trata de un grupo cultural bastante avanzado, en el cual apareció la metalurgia y que tuvo un diseño del territorio centralizado y jerarquizado en torno a unos hábitats principales. Además, en este yacimiento de los Millares se puede percibir un cierto grado de urbanismo o la existencia de varios recintos constructivos, de potentes sistemas defensivos y una fuerte vinculación con necrópolis megalíticas. Lo he traído a colación en esta exposición, puesto que los distintos investigadores que han tenido este conjunto arqueológico han permitido inferir la existencia de una canalización, ellos llaman acueducto, remitiendo al término latino original de aqueductus, es decir, de una canalización para llevar agua de un sitio a otro. Y en este caso, bueno, pues ya referenciado en este mapa que tienen a su derecha por Louis Siret, el arqueólogo que llevó a cabo las primeras excavaciones, es ingeniero belga a finales del siglo XIX, pues permitió vislumbrar la existencia de una canalización que desde una fuente situada a más de 1 kilómetro permitía llevar el agua hasta una cisterna que se situaba en el interior de este poblado. Esta información ha sido también
referenciada con posterioridad con distintos investigadores y además en este artículo por Jakowski hace unos pocos años que fue presentado, en el cual a través de un estudio topográfico, hidrológico, geológico, hidrogeológico permitió certificar la existencia, la conformación de la primera canalización de agua a nivel peninsular. Es decir, hablamos que hace más de 3.500 años, pues los seres humanos peninsulares ya idearon un sistema para llevar agua, trasladar agua de un sitio al otro. Además, dentro de este poblado se han inferido la existencia de funcionamiento de balsas, de cisternas e incluso de un abrevadero exterior para de más de 3 metros de profundidad para el ganado. Mientras en el Jadramil, en Arcos de la Frontera, en Cádiz, se han evidenciado la función de la existencia de 11 pozos verticales de una profundidad variable en torno a los 9-4 metros dentro de un área de unos 5.000 metros cuadrados. Parece que estos pozos, aunque bueno, están excavados, permitían el suministro y en ellos se han vertido una boca circular o cuadrangular y unas paredes verticales, así como la conformación de una serie de veneros, de manantiales, para capturar las aguas pluviales. Con respecto a la provincia de Ciudad Real, el mundo calcolítico tuvo una prolongación desde el horizonte neolítico. En sus primeros estadios se siguió ocupando cuevas, abrigos y esos poblados también de hoyos extendidos por la llanura y paulatinamente, gradualmente, empezó también a generalizar el asentamiento en emplazamientos en tierras llanas y en vegas aptas para la agricultura, así como en algunos cerros o elevaciones orográficas, acompañado de algunos potentes sistemas defensivos, como se advierte de forma superficial en Cabeza del Buey, en la localidad de Torre de Juan Abad. En buena medida, en estos yacimientos permiten distinguir que se efectuó una gestión de recursos que se daban en las proximidades, viene el agua, tanto en ríos como en lagunas, el control de rutas naturales, otros bienes potenciales, como superficies aptas para la agricultura, así como un carácter geoestratégico pues, para defensa del territorio. Así que lo encontramos en torno a los principales usos fluviales, enclaves, pues, en el río Guadiana, en el Jabalón o en el Azuer. Hablo de yacimientos como, por ejemplo, Verbigracia del Castellón, en Villanueva Infantes, que fue objeto de excavación en los años 80 y una más reciente del 2004, donde aparecieron materiales de este horizonte, también otros yacimientos de esta localidad como el Toril, Cerro de los Conejeros y La Contadora, tumbas colectivas como Cerro Ortega, en Villanueva de la Fuente, aunque también algunos investigadores afirman que pudo tener una cronología a momentos finales del Neolítico, pero sus arqueólogos señalaron que era un yacimiento calcolítico, muy próximo a la vega del río Villanueva, o Cueva Maturras en la Gamasía de Alba, también muy cercano al Guadiana. Huerta Plaza en Poblete, donde aparecieron diferentes elementos del calcolítico pleno o precampaniforme. La Halconera, aquí en Ciudad Real, relativamente cercano al Jabalón, Cabeza del Buey, que acabo de hablar sobre ello, o, por ejemplo, el Embocadero, en Torralba de Calatrava, donde aparecieron también evidencias de este periodo, los Ojuelos, con materiales campaniformes. Estos yacimientos no están asociados a ningún tipo de unidad constructiva, es decir, no encontramos la conformación de alguna unidad habitacional, pero sí que están asociados a cursos de agua, el Embocadero al Arroyo Pellejero o los Ojuelos al manantial homónimo en Villarrubia. Por último, en la Motilla del Azuer, las campañas arqueológicas han permitido definir que con anterioridad a ese tan celebérrimo ocupación en la Edad del Bronce, en torno al lapso entre el 3000 y el 2800, es decir, en época intermedia del mundo calcolítico, pues se llevó a cabo una ocupación consistente en la excavación de unas fosas en las gravas y en las arcillas aluviales, en las cuales pues, se llevaron a cabo unos fondos de cabaña, unos silos y unos basureros, que nos hablarían de una explotación de sentido estacional, es decir, con un carácter itinerante, en la cual los grupos humanos de esta época iban reconociendo espacios nucleares
para su modo de vida y su explotación económica, caso del actual punto donde se encuentra este yacimiento arqueológico de la Motilla del Azuero. La Edad del Bronce, que también recibe su denominación por un criterio técnico, como es la primera aleación de cobre con estaño, aunque hasta fases finales de la misma no se generalizó su uso, aunque sí que en torno a este periodo la metalurgia tuvo una consolidación e incluso hacia esos estadios tardíos, pues hablamos de las primeras producciones en serie. Sí que es cierto que en torno a este periodo pues advertimos unos cambios sustanciales a nivel peninsular, con variaciones en el plano político, social y económico, que desde el punto de vista de la ocupación del territorio se llevó a cabo pues, una explotación diversificada y sistemática del medio natural, con innovaciones tanto en el modelo económico de la agricultura como de la ganadería. Además, en los asentamientos advertimos una complejidad funcional de los mismos con heterogéneas fórmulas, como veremos más adelante. Y además es la primera etapa en la cual se habla de una diversidad cultural manifiesta en la península ibérica, como el bronce valenciano, pues la cultura de las motillas o esa cultura del argar. La cultura argárica, que es una de las más importantes a nivel europeo por el gran desarrollo material y social que van a tener en torno al tercer milenio antes de nuestra era, hemos encontrado, o sea, han aparecido testimonios vinculados con mecanismos, estructuras hidráulicas en los asentamientos, dentro de una centralización, dentro de una jerarquización fuerte que hubo del territorio. En esos enclaves se observa, se aprecia la presencia de elementos hidráulicos. Es el caso de la Bastida, en Totana, donde pueden ver en la imagen, a su derecha, la presencia de una balsa de unos 120 metros de largo por 1,7 metros de profundidad, que permitió retener el agua. Incluso se aprecian los escalones según la bajada o la subida del agua. En Fuente Álamo pues aparecieron también una serie de balsas, de piedras trabadas con barro, superando los 3 metros de profundidad, con una capacidad de 90.000 litros. En La Moloya, la región de Murcia, las excavaciones arqueológicas que han definido la existencia de una edificación que tuvo un carácter ceremonial, que pudo servir para la reunión de la comunidad. De hecho, sus investigadores hablan, quizás un sentido más mediático, de que es el primer parlamento europeo, pero en este enclave apareció una cisterna junto a una tumba principesca, formada por un muro también de piedra, trabada con barro impermeabilizado con greda para evitar las salidas y para evitar que el agua, la retención de agua pudiera salir. Por último, en Peñalosa, en Jaén, pues apareció una cisterna transformada. Con respecto a nuestro territorio, pues sin duda alguna, la Edad del Bronce es uno de los periodos más significativos desde el punto de vista de la investigación. En buena medida, pues gracias a las intensas intervenciones arqueológicas se han ido realizando, sobre todo a partir de las últimas décadas del siglo XX, que todavía hoy en día pues, siguen realizándose. Es cierto pues, que quizás todavía quede en una sistematización o una delimitación territorial, pero sí que ese amplio bagaje de estudios han permitido identificar este periodo en torno a esta zona, lo cual nos ha dotado de una personalidad y una entidad cultural propia, denominada pues, cultura de las motillas o Edad del Bronce en La Mancha, a la cual se adquirieron innovaciones desde el punto de vista territorial, político, social y económico, a lo cual además invertimos una intensificación con respecto al modelo productivo y la gestión de recursos. En relación a la ocupación del territorio, en torno a este horizonte, pues se experimenta un aumento en el número de enclaves, en los cuales además se advierte una arquitectura compleja y monumental, que indudablemente pues, tuvieron que adaptarse
al espacio físico vigente. Tanto, por ejemplo, pues, los poblados en altura, lo que llamamos castellanos o castillejos, que se sitúan en las sierras que predominan en las bordes de la llanura manchega o en algunas sierras que lo cruzan, destacando como yacimiento más representativo el Cerro de la Encantada, en gran altura de Calatrava, o por ejemplo las Morras, situadas en la zona oriental de La Mancha, la actual provincia de Albacete, una altitud más moderada, bien espolones o farallones que dominaban cursos fluviales o pasos naturales. Por ejemplo, pues los poblados en hoyo, que referenciamos con anterioridad, que permitían el control de una serie de recursos trascendentales. Bien, por ejemplo, algunos para guardar productos agrícolas, caso de, por ejemplo, de los hilos en la Solana o de la Villeta, que es el que ven en la imagen, aquí en la zona del aeropuerto de Ciudad Real, o, por ejemplo, bueno, pues también algunos con un sentido productivo más específico, como las saladillas en Alcázar de San Juan. Y, como no, pues esos yacimientos más excepcionales de la arqueología, no solo de la Edad del Bronce, sino de la arqueología regional, como son esas motillas de la Edad del Bronce. Reciben su nombre, puesto que su abandono generó montículos, generó pequeñas elevaciones que destacaban dentro del paisaje de la llanura manchega y que constituyen una tipología única a nivel mundial. Es decir, estas motillas de la Edad del Bronce solo la encontramos dentro de este horizonte cronocultural y dentro de este territorio. Es decir, no hay testimonios similares con sus características en ningún otro lugar. Se trata de fortificaciones de planta central, con líneas murarias, en su mayor parte de ocasiones en torno a una torre central, y que desarrollan una cultura material homogénea, de carácter local, pero muy similar en lo que han permitido advertir las investigaciones. Estas motillas tuvieron una conexión muy directa con la explotación de recursos hídricos. Todas ellas se encuentran bien cercanas a zonas fluviales, a cursos de río, o también muy próximas al nivel freático, a la masa de agua subterránea que existe en esta región y que, bueno, pues a través de ingenios, como veremos, ellos pudieron tener abastecimiento de agua apta para el consumo de forma permanente, así como en superficies que ofrecieron unos rendimientos agropecuarios significativos. Y es que tuvieron una disposición estratégica en el territorio. Y en este mapa, elaborado por el investigador Manuel Molina, se puede percibir de forma muy clara. Siempre, como os digo, en el interior de un curso fluvial o asociado a su vega, tanto, bueno, estos son un mapa con respecto a las motillas de la parte occidental, pero pueden ver asociados al Riazuer o en su mayor grado al Guadiana, o en áreas lagunares, caso de la motilla de la Albuera o la de los Palacios, y que además se distribuyen de forma relativamente equidistante, es decir, de tal manera que les permitía una explotación de esos recursos sin entrar en una competencia directa, y siempre asociadas al nivel freático, a la masa de agua subterránea existente en este entorno. Al igual que hemos visto en la cultura argárica, también en los asentamientos de la Edad del Bronce encontramos una serie de dispositivos, de ingenios, para aprovechar el agua y para tener posibilidad de abastecimiento de este recurso tan prioritario, pero que se adaptaron a las realidades, a las necesidades vigentes en cada uno de estos poblados. Por ejemplo, en esos poblados en altura, en esos castellones o castillejos, debido a su situación elevada, aunque siempre próximos a fuentes de agua, encontramos en las oquedades abiertas, en las capas de sedimentos cuarcíticos, pues la localización de una serie de aljibes que permitían almacenar el agua. El caso más célebre es el de la Encantada, es el que tienen en esta imagen, en granátula, además asociada a una leyenda, como saben, por la aparición de una mujer en torno a la noche de San Juan. Pues este aljibe parece que sirvió para abastecer de agua a este poblado.
mientras que en otros poblados en altura, en otros de esos castellones, también, aunque no con un carácter evidenciado, es decir, demostrado desde el punto de vista arqueológico, pero inferimos también la configuración, la conformación de algunos mecanismos muy similares a estos aljibes. Puede ser el caso de Castellón Viejo, en Villarrubia de los Ojos, o el de abajo, que en este caso tengo que agradecerle la información aportada a Honorio, pues de un nombre muy sugerente, como es la Sierra del Aljibe, en Abenójar, la localidad de Abenójar, es decir, el topónimo en este caso puede ser sugerente, pues también la aparición de un mecanismo de este poblado en altura que también pudo funcionar para almacenar agua. Mientras las morras, como les he comentado, en la zona oriental de la provincia de Albacete, aunque son menos conocidas desde el punto de vista de la investigación, pero una de ellas situada en el Cerro del Cuchillo, en Almansa, el extremo oriental de la región, donde, bueno, pues un asentamiento también fortificado con varias líneas defensivas, pues en su interior, lo que denominaron los investigadores como Departamento 4, pues apareció una construcción en la propia roca natural que fue impermeabilizada con paredes levantadas con piedra y trabadas con greda, incluso con un revoco exterior que les llevó a estipular que podía tratarse de un almacén o incluso, como afirma uno de sus investigadores, el profesor Mauro Hernández, de una cisterna, también de un aljibe para recoger agua y mantenerla para el consumo. Esos poblados de hoyo, esos campos de hoyos, también muy extendidos durante la edad del bronce. Es cierto que no desarrollaron dispositivos relacionados directamente con el uso del agua, pero sí que tuvieron también una gran conexión con la presencia de zonas fluviales, es decir, estuvieron siempre relativamente cercanos a ríos o lagunas y también a terrenos, a superficies fértiles. Pero sin duda alguna, sí hay unos yacimientos en torno a la edad del bronce que tuvieron una relación, una conexión muy directa con la explotación del agua, fueron esas motillas de la geografía manchega. Como les he comentado anteriormente, siempre cercanos a cursos fluviales o a lagunas endorreicas distribuidas por este territorio, también con el agua subterránea, y dentro de todas ellas, como así lo ha permitido determinar la arqueología, sin duda alguna, pues la más representativa es la motilla del Azuer. Recibe esta denominación porque se sitúa en la vega del río homónimo, en plena vega del río Azuer, y constituye la motilla más representativa por el gran número de intervenciones que se han ido realizando en su interior desde que comenzaron en los años 70 por el Instituto Laboral de Daimiel, luego continuadas por la Universidad de Granada, modélicamente dirigida por Trinidad Nájera y Fernando Molina, y que en los últimos años, gracias a los proyectos de investigación que ha hecho alusión Honorio en la presentación, y gracias también a la Junta de Comunidades, al Ayuntamiento de Miel y a la propia Universidad de Castilla-La Mancha, pues en la campaña de verano, pues el esfuerzo y la iniciativa de los alumnos pues nos permite seguir avanzando en el reconocimiento de este enclave. Lo situamos en torno a esa edad del bronce, más o menos la cronología establecida por Carbono 14 de la Motilla sitúa un lapso entre el 2200 antes de nuestra era hasta el 1350 antes de Cristo, y grosso modo dividimos esta motilla en dos sectores. Lo ha hecho Honorio, pero también lo he hecho yo. Si no conocen el yacimiento, les invitamos también que lo hagan, porque, bueno, sin duda alguna le va a dar mucho la atención. Encontramos dos sectores. Por un lado, una fortificación formado por 3 líneas murarias concéntricas en torno a la torre central, además con un sistema de pasadizos, de recovecos, puntos en zigzag o puertas en recodo que también daban un aspecto defensivo, erigidos con muros de mampostería de piedra caliza trabados con barro del entorno, en cuyo interior les permitió el abastecimiento de artículos que fueron críticos para las gentes del bronce. Por un lado, silos para almacenar el grano,
sobre todo cereales, aunque también algún tipo de legumbres, dispositivos con sentido productivo, como hornos para tostar ese grano, facilitaban su mantenimiento, o para producir cerámica, almacenes o también áreas para estabular ocasionalmente el ganado. En este sentido, pues el registro arqueológico ha podido determinar que sobre todo bicápidos son más representados, aunque también bóvidos, suidos y équidos. Mientras, alrededor, al exterior, en torno a esa fortificación, se encontraba el área del poblado. Se ubicaban las casas, las viviendas de estos pobladores de la edad del bronce. En este caso pueden ver la imagen de una reconstrucción virtual realizada por Juan Torreón, que nos permitió pues, también visualizar cómo eran esas viviendas, esas antiguas casas donde transcurría la vida cotidiana de estas gentes, en un urbanismo no regular, sino más bien disperso en torno a la fortificación. Además, una curiosidad de la Edad del Bronce es que espacialmente coincidió la necrópolis con el área del hábitat, es decir, situaron sus enterramientos bien bajo las casas, bajo la cimentación de la vivienda o en torno a los espacios abiertos. Eso sí, el patrón fue similar, lo que efectuaron era abrir una fosa en el suelo, en ocasiones revestidas con algún tipo de lajas o de mampostería de piedra, y situaban al finado, en el interior de esa fosa, encogidos con las extremidades flexionadas, en posición fetal, con la peculiaridad que los varones adultos lo hacían apoyados sobre el costado izquierdo, mientras que las mujeres y los niños de ambos sexos, niños y niñas, lo hacían sobre el lado derecho. No obstante, como hemos podido constatar en las últimas campañas, podemos advertir alguna variación con respecto a este patrón funerario que les acabo de relatar. Además, voy a hacer un inciso. Bueno, pues dentro de las últimas investigaciones que venimos efectuándose en la motilla del Azuer, pues uno de los individuos que excavamos en el 2023, el denominado individuo 9, pues gracias a su estado de conservación pudimos hacer una reconstrucción facial del mismo, como pueden ver en la imagen, labor realizada por nuestra restauradora Isabel Angulo, y a través de rasgos faciales y de algunas proyecciones de partes de la cara, pues permitió determinar cómo era el rostro de una antigua habitante de la Motilla. Digo antigua porque se trataba de una mujer de en torno a unos 30, unos 37 años. Está en la fase neutra, es decir, lo que ven son lo que nos ha permitido dotar los trabajos de investigación, y nos quedaría la fase subjetiva para caracterizar pues, con el pelo, con arrugas, algún tipo de adorno que tiene un carácter más subjetivo. Le dimos el nombre de Azuer, pues en honor a Laura Cabanes, que es una nadadora famosa de Daimiel siempre presente, aunque sean nuestras camisetas, y Azuer por la vinculación que tiene con el río. Lanzo el guante a la asociación, pues siempre también por colaborar con ellos. Este rostro lo presentamos, este trabajo lo presentamos en la última jornada de Historia de Daimiel, pero bueno, si en el futuro la asociación pues, quiere también que vengamos a contribuir, nosotros siempre estamos muy gustosos. Bueno, retomando el tema del agua, sin duda alguna, dentro de esa proyección de gestión de bienes nucleares, capitales, para las gentes del bronce en la Motilla del Azuer, el papel más importante lo ocupó el pozo. Ese pozo situado en la parte oriental del recinto fortificado y que permitió el abastecimiento de agua a través de un dispositivo monumental de una gran riqueza y de una gran envergadura. Este pozo, para la ejecución del mismo, pues, fue necesaria que los habitantes de hace más de 4.000 años llevaran a cabo una excavación en la cual pues, tuvieron que profundizar en el aluvial de la llanura de inundación del propio río Azuer, así como en paquetes de arcillas de baja permeabilidad y margas que estaban superpuestas a las calizas, a esas calizas pliocenas, en las cuales llegaron a horadar hasta 1 metro, 1,5 metros, de tal manera que les permitió
tener acceso al agua de forma fija, de forma segura. Y además, para poder descender al agua y hacerlo de una forma precisa, pues diseñan todo un tipo de rampas, escaleras, adosadas a los paramentos, a esos paramentos, que pueden ver en la imagen, pero bueno, como les confirmo, en la propia visita se ve de forma más precisa. De tal manera que este mecanismo les permitió el abastecimiento de un recurso tan necesario como fue el agua, y además el agua apta para el consumo. Se ha traído una reconstrucción, que han hecho una recreación, que han hecho pues, el equipo de José Luis Sobrino y Honorio y Manuel, de cómo sería esa obtención del agua, en la cual, bueno, pues a través de esas rampas, escaleras, las gentes de la Motilla bajaban y con recipientes cerámicos, botellas, algún tipo de olla adaptada a contener líquidos o con cuero, es decir, con algún tipo de otro pellejo, pues recogían el agua. Este pozo estuvo abierto durante toda la ocupación del asentamiento, desde un pozo más reducido con respecto a sus dimensiones, en torno a unos 5 metros en la primera fase de la Motilla, pero que en torno a la fase segunda y tercera, pues posiblemente con una etapa de una mayor sequía, pues se llegó a profundizar hasta alcanzar los 20 metros de profundidad. No obstante, pues en la fase última de la Motilla, en torno al 1500 antes de nuestra era, los paleoclimáticos señalan que pudo haber una época pluviométricamente más benigna, con lo cual el río Azuer tuvo un caudal prácticamente de forma permanente y el pozo pues, pasó de tener esa función de pozo, de extracción de agua subterránea, a convertirse más bien en una cisterna que recogía el agua de lluvia, así como la propia surgencia por la subida del nivel freático. Ante la crecida del nivel freático, bueno, pues permitía tener de forma estable esa lámina de agua en torno a este sector y variando, modificando la funcionalidad que tuvo. Y es que, bueno, creo que era necesario, pues si hablamos del pozo y cómo los habitantes de la Motilla llegaron a perforar el subsuelo para tener acceso al agua subterránea, hablar sobre esa masa de agua subterránea que tenemos en La Mancha y que, bueno, pues sin duda alguna es un elemento referencial para entender también la identidad manchega a lo largo del tiempo. Bueno, esta masa de agua subterránea, denominada Mancha Occidental 1, en la antigüedad era la unidad hidrogeológica acuífero Mancha Occidental, lo que igualmente todos ustedes conocen como sistema acuífero 23 o acuífero 23, es sin duda alguna una pieza clave dentro del sistema hidrológico, pero también antrópico, de la cuenca alta del Guadiana. Y es que en virtud de sus características geológicas, hablamos de una extensión que supera los 5.000 kilómetros cuadrados y que abastece a más de 40 municipios. Y que a través de una infiltración en los materiales permeables pues permite retener el agua en esos techos impermeables, en este caso pues las calizas neopliocenas, constituyendo el acuífero más importante dentro de esta masa de agua subterránea. Estas aguas subterráneas tuvieron, indudablemente por lo que le acabo de referir, tuvieron una relación, una vinculación directa con el sustrato geológico, en el cual se producía en condiciones naturales una recarga, bien por la propia pluviosidad, pero también por la pérdida de infiltración que se produce por los ríos, por los cursos fluviales, así como también pues, la aportación procedente de otras masas de agua subterráneas adyacentes. Y este sustrato geológico, por lo tanto, debido a esas características, esas peculiaridades, permite albergar una gran cantidad de agua y cuando crecen esos niveles, pues permite un afloramiento, esas urgencias que son conocidas como ojos, siendo los más famosos esos ojos del Guadiana. Esta masa de agua nos ha permitido desde tiempos remotos obtener agua del subsuelo, nos sigue todavía
la actualidad tener acceso a este recurso. No obstante, bueno, pues quizás una mala definición del mismo, unas malas estrategias en las últimas décadas del siglo XX especialmente, pues llevar a una sobreexplotación del mismo y a un descenso de los niveles piezométricos, con problemas que creo que son por todos conocidos. Y en este caso creo, o pongo en valor, un papel que tiene que tener la arqueología, nuestra disciplina, este área del conocimiento humano, y es que nos debe servir para reflexionar comportamientos, conductas, pautas que existieron a lo largo de la historia y que contrastan con el momento, con los momentos actuales. Es decir, nos debe invitar a hacer una lectura en la actualidad de comportamientos que existieron en la antigüedad y que permitieron una serie de pautas y que hoy en día, por otros derroteros, pues vemos y tenemos la situación que tenemos en la actualidad con problemas por todos sabidos. Bueno, y ya voy cerrando esta conclusión por no resultarles especialmente pesado. A través de esta exposición, a través de mi presentación, lo que he querido es trasladarle a esas etapas más remotas del ser humano, pues que también el control y la gestión de un bien prioritario, de un bien nuclear como fue el agua, pues llevó también la iniciativa de estos colectivos. Es decir, que en ellos siempre estuvo presente la búsqueda de este bien tan preciado y ello condicionó el asentamiento humano. Fue clave para la disposición de los enclaves y tuvieron incluso que desarrollar una serie de mecanismos, de ingenios, de estructuras y de soluciones técnicas en virtud de las posibilidades y de las habilidades de los mismos. Hemos visto cómo en el Paleolítico los enclaves, es decir, la presencia de las comunidades humanas tuvo en cuenta la posibilidad de tener acceso al agua, así como a los animales o a las plantas que se encontraban en este entorno. En el Neolítico, con ese sistema productivo, esa economía agrícola ganadera, pues llevó también a buscar, a localizar superficies aptas para ese tipo de explotación. En el Cacolítico, también dentro de ese sentido productivo, pero también de abastecimiento de agua, con el desarrollo. Pongo he puesto el ejemplo de los millares, de algún tipo de infraestructura, pero sobre todo a raíz de esa edad del bronce, a través de ese horizonte, cómo llevan a cabo una serie de dispositivos para tener acceso y un control que asegurara el abastecimiento del agua. Dentro de esta edad del bronce, esas motillas, yacimientos singulares, excepcionales, que tenemos la suerte de poder contar con ellos en nuestro territorio, es uno de nuestros grandes activos históricos, culturales y patrimoniales. Estuvieron asociados a zonas nucleares, con recursos nucleares, en cuyo interior pues, gestionaron, defendieron y controlaron una serie de artículos esenciales y que surgieron pues, como respuesta de estas comunidades ante una serie de dificultades desde el punto de vista ambiental, social y geoestratégico, en el cual el Pozo de la Motilla, pues sin duda alguna, es esa joya de la corona que nos habla pues, también de la necesidad que tuvieron los seres humanos de acceder al agua. Todo ello pues, nos lleva a plantearnos la relevancia que ha tenido el agua, que tenemos la necesidad de preservarla para su consumo, pero también como el modo de vida del ser humano a lo largo de mucho tiempo, y que en nuestra zona pues, ha tenido siempre una gran trascendencia, existiendo una interrelación entre las aguas superficiales y subterráneas, en el cual pues, variaciones, como vemos en los últimos tiempos, pues, implican consecuencias. Es decir, desde los tiempos más remotos de los albores del poblamiento humano en Ciudad Real y en La Mancha, vemos que siempre ha habido una idea de disponer de agua apta para el consumo y además asegurarla de forma permanente.
Simplemente recojo estas dos expresiones que me parecen muy elocuentes también para cerrar esta exposición. Por un lado, ese proverbio británico, inglés, que afirma que no se aprecia el valor del agua hasta que se seca el pozo. Es decir, nos damos cuenta de la importancia que tienen los detalles en nuestra vida hasta que realmente desaparece. Y por último, pues dentro de nuestra obra más insigne como manchegos en la literatura universal, ese ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, como también relata las dificultades que había para el acceso al agua. Señala que, bueno, pues dentro del capítulo 52, que aquel año había las nubes renegadas su rocío a la tierra y por todos los lugares de aquella comarca se hacían procesiones, rogativas y disciplina, pidiéndole a Dios abriese las manos de su misericordia y les lloviese. Bueno, simplemente antes de concluir, creo que el agradecimiento a una serie de instituciones, en primer lugar a la asociación, a CONA, al Museo de Ciudad Real, a Serendipia, al Ayuntamiento o a la propia Junta de Comunidades, al Ayuntamiento de Daimiel, por la organización de esta actividad y también por el esfuerzo que vienen dedicando a un yacimiento tan emblemático que nos recuerda, tanto creo que el ciclo que estamos teniendo estos días como la plasmación material en el Pozo de la Motilla, el papel que tiene que tener el agua en nuestra sociedad, el papel que tiene el agua en la evolución del ser humano. Muchas gracias.